a nivel nacional y por lo tanto a nivel provincial y en Río Cuarto con las declaraciones de Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete del gobierno de Alberto Fernández, que no descartó una nueva suba de las retenciones para tratar de contener los precios internos. Eso dijo Cecilia Todesca, que las retenciones se pueden usar en el caso de que se decida otra suba para equilibrar los precios internacionales con los nacionales. Esto tuvo mucha repercusión y generó un estado de alerta en el campo que ella viene con este gobierno teniendo encontronazos profundos. Vamos a hablar con Javier Rotondo, con quien estamos en comunicación por Zoom, presidente de Cartes. Javier, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Marco, buen día a la audiencia, ¿cómo están? Javier, ¿te sorprendió personalmente esta declaración o era algo que por ahí se esperaban en algún momento teniendo en cuenta lo que venía diciendo el gobierno con respecto a este desacople del que habla el gobierno entre los precios internacionales y los precios internos? No, la verdad que uno va viendo las actitudes que han ido tomando, el rumbo que ha ido tomando el gobierno en cuanto a política agropecuaria y lamentablemente nos sorprende. El error de diagnóstico es una constante de no entendimiento de cuál es la dinámica de nuestro sector y este discurso que tiene mucho más de tinte político y para hablarle a partes de los ciudadanos que adhieren a esta idea totalmente equivocada de que la exportación y las materias primas son el causal del aumento de los alimentos y de esta situación, y no esconder la verdadera causa, ¿no? Que es la pérdida del poder adquisitivo, la devaluación del peso, la enorme inflación creciente y sobre todo la política de enorme voracidad fiscal que tiene el gobierno y que nunca alcanza. En definitiva, es lamentable, es un ciclo que vuelve a ocurrir y lo único que van a lograr es que lo que dicen perseguir, el desacople y demás, claramente nosotros en el pasado reciente de la Argentina, remontémonos al año 2011, 2015, claramente eso no ocurrió. Los alimentos no bajan con este tipo de políticas, sino que se desincentiva su producción. Es todo lo contrario, es realmente un error diagnóstico de una persona que consideramos sumamente preparada como Todesca, pero lamentablemente la coyuntura y quizás la doctrina ideológica es la que está generando estas turbulencias dentro del gobierno y haciendo cometer este tipo de errores que el ser humano es la única persona que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Y me parece que vamos camino a eso. Javier, ¿por qué una medida de ese tipo no tiene impacto en los precios? Habría que explicar, ¿no?, con respecto a los componentes de costos que pueden llegar a tener los alimentos y que no se deben a un único factor o a una única materia prima, ¿no? No, totalmente, Marcos. Estamos hablando de que, te pongo ejemplos puntuales para que el común de la gente no lo sabe. Todos los productos lácteos, el precio de la leche influye en un 8%. El maíz en un kilo de pollo influye en un 18%, al 20%. En un kilo de carne vacuna influye en un 22%. Por lo tanto, las materias primas tienen un componente insignificante en la valoración de precios, pero sí influye el precio del combustible, que tiene el 65% de impuestos, sí influye la logística de distribución, sí influye el costo energético de la producción de alimentos, sí influye el costo argentino, la matriz tributaria fiscal argentina, que es el principal componente. Si vos te pones a ver, hoy en un kilo de carne, y que estuvo tan en la picota todos estos días el tema de estas baratas de carne y el precio de la carne, lo que realmente impacta en un promedio de 550 pesos que vale un corte de carne, 260 corresponden a presión tributaria en la cadena. Por lo tanto, no se ataca el verdadero problema, y sí se vuelve a poner al enemigo, que es el productor de alimentos, como el enemigo de turno, como el desacople de los precios internacionales, que por otro lado, la generación de divisas es la única alternativa real y que se conoce en la economía moderna, no soy economista, de generación genuina de divisas para el país, de salida y de ataque verdadero a la enorme distorsión de precios relativos e impuestos inflacionarios, que es lo que realmente afecta, ¿no? Acá no se está hablando de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Javier, no se está hablando de la enorme voracidad que tiene un Estado
que quiere tapar absolutamente todo con más emisión, con más... Y es como tapar el sol con la mano, ¿verdad? En algún momento esto no va a poder ser llevable, sustentable en el tiempo. Puede haber también abusos en los formadores de precios, Javier, teniendo en cuenta que la inflación en los alimentos fue mucho más alta que la inflación general el año pasado, ¿no? Indudablemente nosotros como sector de la producción primaria, al no tener la posibilidad siempre en un esquema de competencia en la cadena de alimentos, los dos eslabones, y eso es claro y es matemático, los dos eslabones más débiles son el del productor y el del consumidor, porque no pueden trasladar su estructura de costos al precio. Indudablemente que uno empieza a ver viejas imágenes que se repiten en momentos de convulsión económica en Argentina, que es la faltante de productos, las góndolas vacías y la especulación con algunos productos de primera necesidad. Indudablemente que en Argentina este tipo de convulsiones económicas favorecen a la especulación y no a la producción y la inversión. Indudablemente que en el río revuelto ganancia pescador, y eso, además de ser una actitud especulativa, también es una cuestión de subsistencia, ¿no? Porque aquel que tiene que pagar un precio para reponer mercadería vende, y luego a la semana o a los 15 días esa ganancia propia de aplicarle el incremento para tener una rentabilidad al producto no repone la misma cantidad de producto, y así vamos en una verdadera espiral de especulación. Indudablemente que también hay abusos de posición y hay teorías especulativas, eso no lo negamos, pero todo fruto de no tener una política clara de rumbo, ni de disminución de la presión fiscal, ni de disminución de la inflación. Por lo tanto, es un sálvese quien pueda, ¿no? ¿Se tensaría demasiado la cuerda con el campo si el gobierno finalmente efectivizara esta medida de la que habló Todesca, teniendo en cuenta que venimos de un paro, ¿no? Después de aquella decisión de cortar las exportaciones de maíz? Absolutamente. Hay un estado de una enorme preocupación y alerta, porque, vuelvo a decir, se plantea en un momento en donde la sensibilidad del productor es muy, muy, muy grande. Estamos llevando en la plena campaña en donde nuestra estructura de costos se hizo la inversión con un escenario y se lo cambia. Es lo que pasó con el mercado del maíz cuando quisieron intervenirlo. Hay una frustración ya, más que preocupación, de volver a viejas recetas y a ponerle un techo a una actividad en donde no se contribuye a eso, y se pone en el discurso de barricada al enemigo de turno, y eso nos lleva a tener resultados que no van a ser los esperados. Por lo tanto, hay una alerta enorme, no se va a convalidar. De todas maneras, aclararle a la gente que en algunos productos el Estado puede tener la potestad de hacerlo sin necesidad de pasar por el Congreso, pero puntualmente en soja no, ya estamos en el extremo, en donde teóricamente la ley diría que debería tratarse de manera legislativa. Pero de todas formas serían muy malas señales, pésimas señales, y indudablemente que la alerta está. Javier, muchísimas gracias como siempre. Un gusto, como siempre, muchas gracias a ustedes. Javier Rotondo, presidente de Cartés, hablando, ¿no? Dando cuenta de este malestar que existe en el campo después de que se planteara públicamente la posibilidad de que las retenciones vuelvan a subir.